buenas noches. Mi nombre es Gerardo Valenzuela, titular de la cédula de identidad número 26.668.627 de la materia de Derecho Civil, Contratos y Garantías de la sección Saya B. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los contratos de garantía, la prenda, la hipoteca, entre otras figuras muy importantes en esta materia. Las garantías se puede definir como esa obligación que tiene el deudor frente al acreedor, en el cual busca darle la seguridad jurídica al mismo mediante siendo responsable no solamente por su persona, sino también por sus bienes. Es decir, que el deudor tenga los bienes suficientes para hacer frente a una obligación cuando éste no cumpla de manera voluntaria o de la manera rutinaria. Esto es con el fin de darle la seguridad, como bien se ha dicho, al acreedor de que el deudor pueda cumplir con su obligación. En esto hay muchas figuras que vamos a ver más adelante. Sin embargo, es importante destacar el tema de los privilegios. Estos privilegios son cuando el deudor tiene muchos acreedores por los cuales tiene que hacer frente a una obligación. ¿Cuáles son los que se van a pagar primero o cuál es ese orden de prelación? Acá se establece que como los privilegios generales, primero tenemos los gastos de justicia, los gastos por última enfermedad de las personas, suministros o alimentos del deudor, por los impuestos o contribuciones nacionales. Ese es el orden de prelación. Sin embargo, también se entienden los privilegios especiales, como lo son el crédito de construcción y conservación y mejora, cantidades de vías por familias, o los trabajos indispensables de cultivo, alquileres, rentas y bienes inmuebles, entre otras cosas, que estos están regulados por normas especiales. También tenemos el derecho de haber de los posaderos por razón de hospedaje, gastos de transporte, créditos por pensiones o renta, entre otras cosas. También tenemos el tema muy importante de la fianza. Esta es otra figura para, como bien se ha dicho, darle la seguridad jurídica al acreedor de cumplir con determinada obligación. El Código Civil no define la fianza como tal. Sin embargo, dispone que el fiador tiene una obligación con el obligado para con el acreedor a cumplirla si el deudor no cumple. Es decir, si yo soy el deudor, otra persona es el acreedor, un tercero se compromete a cumplir determinada obligación cuando yo no pueda cumplir esa obligación frente al acreedor, pero este fiador tiene que consentir la misma obligación, ya que en el momento en que yo no pueda cumplir esa obligación, el fiador tiene la obligación de cumplirla. En este caso tenemos varios tipos de fianza. Tenemos la confianza, cuando hay varios fiadores de un mismo deudor y de una misma obligación, sin importar que los contratos de fianza no se hayan celebrado de manera simultánea. Tenemos la subfianza, que es constituida para garantizar la obligación asumida por el fiador. La retrofianza, que se constituye para garantizar el crédito eventual de repetición del fiador. Sin embargo, la fianza tiene determinados efectos, como lo son los derechos del acreedor frente al fiador. Es decir, que el acreedor tiene la potestad de ir frente al fiador, es decir, exigirle el cumplimiento de la obligación cuando el deudor principal no cumple. Sin embargo, este deudor o este fiador tiene los mismos derechos o las mismas excepciones o los beneficios que el acreedor. Puede ser la nulidad absoluta de la obligación, la novación de la obligación principal, oferta real, compensación, entre otras cosas. Es decir, tiene los mismos derechos del deudor frente al acreedor en este tipo de fianza o este tipo de garantía. También tenemos la prenda, que es un contrato por el cual un deudor o un tercero dan al acreedor una cosa mueble en seguridad de crédito, lo cual deberá restituirse al quedar extinguida la obligación. Es decir, si yo me comprometí en el plazo de un año cada mes pagar 1.000.000 de bolívares,
Sin embargo, esa persona eh, quiere tener una seguridad, yo puedo darle una computadora, un celular o algún bien mueble. En el caso de que yo deje de cumplir esa obligación, y si en el plazo de un año no terminó de cumplirla, en este caso el acreedor se va a quedar o se va a ser propietario de ese bien y se queda extinguida la obligación. Hay muchos tipos de prendas, sin embargo, para sintetizar, tenemos los elementos comunes de este, que son el consentimiento, que en este caso la parte que lo recibe tiene que, tanto la parte que lo da como la parte que lo recibe, tiene que tener capacidad y poder también. El objeto para dar la seguridad jurídica o alcanzar un bien patrimonial en este caso. Y bueno, también la prenda puede ser en dinero o cosas fungibles, es decir, que pueden ser cosas que se puedan consumir o el dinero que se puede gastar o se puede invertir en determinadas cosas. Tenemos los contratos de hipoteca, que es el derecho en los siguientes términos, que es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor para asegurar sobre estos los bienes el cumplimiento de una obligación. Tenemos diversos tipos de hipoteca. Tenemos la hipoteca inmobiliaria, que si se atiende al título de la hipoteca, o sea a la fuente en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a la constitución del derecho de hipoteca. Esta puede ser legal, judicial o convencional. La legal es aquella cuyo título inmediato es de la propia ley. No es que lo establezca taxativamente la ley, sino que queda constituida por la ley en determinados supuestos. Uno de los supuestos puede ser que al vendedor u otro enajenante sobre los bienes inmuebles enajenados para el cumplimiento de las obligaciones que derivan del acto de enajenación. Tenemos la hipoteca judicial, que es aquella cuyo título es mediante un fallo o decisión judicial y en determinados supuestos también. Y puede ser una hipoteca convencional, que es la hipoteca es la que tiene su título en un contrato entre el acreedor y el constituyente de la hipoteca, quien puede ser el deudor o un tercero. Sin embargo, se tienen otros tipos de hipoteca que ya la legislación ha trabajado al respecto, como son la hipoteca sin desplazamiento de la posesión, es decir, que el deudor se queda con sus bienes, que sea objeto de la hipoteca. Sin embargo, para causarle cualquier gravamen, tiene que pedirle permiso al acreedor, en este caso, que está en la hipoteca. Otro tipo de garantía es el anticrédito, que es una garantía en virtud de la cual el deudor entrega a su acreedor una cosa para el pago de un crédito insoluto con los frutos naturales o civiles que ésta produzca. Por ejemplo, una vaca que produce una leche, es decir, no solamente estoy entregando la vaca, sino también la leche que está percibiendo, y se computa a la deuda o a la obligación que tiene el deudor. También tenemos, para finalizar, la prenda sin desplazamiento de la posesión y la hipoteca sin desplazamiento de la posesión, que establece, como lo dijimos anteriormente, pero en este caso de la prenda, que a fin de permitir un gravamen de ciertos bienes inmuebles que no pueden ser sustraídos al imperio del artículo. Es decir, el mismo espíritu de la prenda, pero en el acreedor no puede sustraer el objeto o la cosa que es objeto de la prenda. Y bueno, ya con esto finalizamos. Esperamos que haya quedado claro todos estos temas.